Profe, no se te escucha. Bueno, gracias. Es que sí, tenía el micrófono apagado. Entonces, buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de hoy, la clase número 30 de hoy, 28 de septiembre, el curso de Química 3. Recuerden evaluar el curso. Y aquellos que no lo hayan hecho, ingresen a estos enlaces y por favor lo hacen. Hay un número pequeño de estudiantes que lo ha hecho. La idea es que más estudiantes lo hagan, ¿no? Entonces, por favor, no se les olvide, eso no les toma mucho tiempo en realidad ingresar y llenar el formulario. Entonces, por favor, lo hacen, aquellos que no lo hayan hecho. Bueno, el jueves 7 de octubre vamos a tener el examen parcial número 3. Después ya viene a la siguiente semana la última evaluación. Entonces, tengan presente la información que está aquí. La mecánica del examen pues es la misma de los anteriores, entonces pues no va a haber así pues sorpresas en ese sentido. Y si tienen alguna inquietud, pues por supuesto me preguntan. Los temas es del átomo de hidrógeno, interacción spin-órbita y momentum angular total y todo el capítulo de átomos multielectrónicos, hasta el tema de propiedades periódicas, que pues ya lo cubriré en la clase que viene. Hace falta pues el tema de moléculas diatómicas, entonces pues no va a entrar en el examen porque pues ya no hay tiempo. Sin embargo, pues pienso dar una o dos clases de ese tema. Ya pues ya no lo voy a evaluar, entonces ya los estudiantes que quieran asistir a la clase pues lo van a hacer. Yo les voy a enviar la confirmación de la clase que sería más adelante, ¿sí? Entonces, y si están interesados, pues ingresan y ven el tema, ¿no? Pues para efectos de cubrir el tema, si no se evalúe, ¿no? Pero la idea es que ustedes lo vean porque pues va a ser importante para ciertos cursos más adelante. Entonces ya les enviaré la invitación más adelante del capítulo de moléculas diatómicas. Más o menos serían un par de clases que les quedarían de ese tema para ubicarlos allí. Bueno, bibliografía para el examen 3. Las presentaciones de las clases, recuerden que esa es la bibliografía principal, ¿sí? El libro de Chamizo también es una bibliografía importante, principal también, de hecho, porque muchas de las cosas que yo saco para las clases las saco de este libro, ¿no? Aquí están entonces los capítulos, del capítulo 8 y 9. El capítulo 8, estas son las secciones que ustedes pueden leer, pues es casi todo el capítulo en realidad, ¿no? Hay uno que otro detallito por allí que no he enseñado, pero pues no hace mal que ustedes lo lean, ¿no? Y el capítulo 9, la sección 9.1, básicamente, que es energía de ionización, ¿sí? Que sería la propiedad periódica que va a trabajar con ustedes, ¿no? Y también está como referencia este libro, Principles of Modern Chemistry, la sexta edición. Pueden conseguir una edición también más reciente, no hay problema. El capítulo 5, estas secciones. Este capítulo trata más que todo átomos multielectrónicos, habla un poco de la aproximación de Hartree-Fock y también y la información que se obtiene de allí. Y hace un tratamiento que me gusta de un modelo que llama el modelo de carga nuclear efectiva, que les voy a mostrar hoy. Es para que por favor lo consulten. Este libro lo pueden conseguir ustedes, entonces la idea es que lo hagan, ¿no? Y también obtengan la información allí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Bueno, continuemos entonces. Estamos con el tema de átomos con más de 2 electrones en el capítulo átomos multielectrónicos. Entonces, aquí pues básicamente pues lo que hicimos la clase pasada fue primero proponer el operador hamiltoniano electrónico de un átomo multielectrónico, ¿sí? De hecho, este operador hamiltoniano es válido para cualquier átomo, ¿sí? Incluso un átomo hidrogenoide, ¿no? ¿Sí? Y lo que pasa es que dependiendo si hay más electrones, pues vamos a tener este término que va a ser un poco más complicado, ¿no? Pero para el átomo de hidrógeno, pues ese término no existe. Entonces vamos a tener estos dos de acá. Para el átomo de helio, este término pues va a ser nomás uno solo, ¿sí?
Cuando uno expande esta sumatoria sería uno solo, y así sucesivamente. Si tenemos átomos con más de 2 electrones, aquí pues vamos a tener más términos, ¿no? Dentro de esta sumatoria expandida. Entonces, pues ya vemos que el operador hamiltoniano se compone de una suma de operadores de energía cinética de los electrones, una suma de las interacción de Coulomb entre el núcleo y los electrones, y la suma de las interacciones entre los electrones, ¿sí? También les mencionaba que eso se puede escribir de una manera corta, ¿sí? Apelando al modelo de electrones independientes, ¿sí? Y se puede escribir de esta manera, donde tenemos un modelo de electrones independientes que me da esta sumatoria de acá, y el término de repulsión interelectrónica, que es esta, ¿no? ¿Sí? Eso es pues con fines de uno trabajar teoría de perturbaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces uno hace esta separación de esta manera. Bueno, entonces veíamos que las funciones de onda electrónicas de átomos multielectrónicos se escriben como determinantes de Slater dentro de la aproximación orbital, que es la aproximación que se utiliza como punto de partida para trabajar estructura electrónica tanto de átomos como de moléculas en realidad, ¿no? ¿Por qué se escribe como determinante de Slater o combinación de determinantes de Slater, dependiendo de la configuración del átomo? Ya que esto garantiza el principio de antisimetría. Una forma corta de escribir el determinante de Slater es esta, que yo les había mencionado también, ¿no? Donde se escriben los elementos de la diagonal del determinante. Recuerden también otra cosa que les había dicho, que uno puede escribir el determinante de Slater, donde las columnas, cuando cambia la columna cambia el electrón, y cuando cambia la fila cambia el spin orbital, o también lo contrario, ¿no? Cuando cambia la columna cambia el spin orbital, y cuando cambia la fila cambia el electrón. Yo les mencionaba, y eso ustedes lo van a corroborar fácilmente, lo van a corroborar con un punto que les va a dar en el taller que viene, van a corroborar que les da lo mismo, ¿no? Un determinante en realidad, el determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta, entonces por eso es que se cumple eso, ¿no? Bueno, entonces también les mencionaba que pues hay un método, ese método pues es el que se utiliza también para moléculas, para obtener funciones de onda aproximadas y también energías aproximadas de sistemas multielectrónicos, sean átomos o sean moléculas, ¿no? Y ese método se llama el método de Hartree-Fock, ¿sí? Que es un método basado en el método variacional. Yo le decía que lo importante de este método es que mantiene el concepto de orbital en sistemas multielectrónicos. Bueno, aquí se me olvidó poner la S de sistemas, ¿no? Entonces, en esa situación, cada electrón pues, va a estar descrito por un orbital que se llama orbital de Hartree-Fock, ¿sí? Que va a ser similar a un orbital de un átomo hidrogenoide, ¿sí? Pero recuerden que esto ya es una aproximación. Los orbitales no existen en sistemas multielectrónicos. Los orbitales en realidad son las funciones propias del operador hamiltoniano no relativista y sin interacción spin-órbita de un átomo hidrogenoide. Pero si tenemos un átomo multielectrónico, los orbitales como tal no son funciones propias, ¿no? Pero se puede hacer una aproximación con ellos, ¿no? Y eso es lo que utiliza este método llamado de Hartree-Fock. Sí, Ricardo, ¿qué pregunta tiene? Profe, es que yo tengo una curiosidad desde hace tiempo y es cómo se llegó a esa conclusión de que los orbitales atómicos no existen. O sea, se llegó de alguna forma experimental o haciendo la matemática respectiva de orbitales atómicos. Pero primero habría que ver qué significa con existir en realidad, ¿no? Los orbitales atómicos, así sean de un átomo hidrogenoide, tampoco existen en realidad, ¿no? Porque son funciones matemáticas complejas, de hecho, ¿sí? Lo que pasa es que después de uno operar con ellos, uno obtiene, por medio pues, de todas las herramientas matemáticas de la mecánica cuántica, uno obtiene valores de observables que compara con resultados experimentales, ¿sí?
Entonces, eso le dice a usted que utilizando este modelo, el modelo de la ESID que le arroja estas funciones de onda llamadas orbitales, funciona. Pero eso no quiere decir que un orbital exista como tal, así sea para un átomo hidrogenoide, ¿no? Entonces, ¿qué sucede bueno, primero aclarando eso, ¿no? Cuando uno habla de existe, ese existe es entre comillas en realidad en ese sentido, ¿no? Que hace parte de la estructura matemática en realidad de la ESID que son las soluciones de la ESID de un átomo hidrogenoide. ¿Qué sucede con un átomo multielectrónico? Allí la solución de la ESID, si uno pudiese resolverla, porque no se puede resolver en realidad, no son orbitales atómicos en realidad, ¿no? Pero es una aproximación, es decir, uno utiliza esos orbitales atómicos parecidos a los orbitales hidrogenoides, ¿sí? Para cada electrón, uno los utiliza para obtener soluciones aproximadas porque la ESID no se puede resolver exactamente, ¿sí? Y uno cómo se da cuenta que funciona esa aproximación. Y ahí pues sí, Ricardo da en el punto, comparando con resultados experimentales. ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de esta clase? Vamos a ver qué resultados experimentales uno puede obtener, ¿sí? Que cuando uno compara con lo que le arroja el método, va a dar cuenta que son resultados cercanos. De hecho, de alguna manera lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la energía, ¿no? La energía de un átomo, por ejemplo, usted la puede medir, ¿sí? Hay forma de hacerlo experimentalmente y usted puede obtenerla por esos métodos y va a ver que las energías son cercanas, no son tan alejadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el método funciona, ¿no? No sé si le queda claro, Ricardo, o sigue con alguna inquietud. Gracias. Bueno, Ricardo. Pero de hecho es buen punto, ¿no? Es un punto que hay que tener muy presente. ¿Hasta qué punto esto es la realidad, ¿no? Todo este tipo de métodos que uno utiliza, ¿no? Bueno, entonces sigamos con el tema. En este método de Hartree-Fock, sí, que es un método aproximado, como les decía, entonces se basa en algo que se llama un campo efectivo, ¿sí? En este campo efectivo, ¿sí? Uno no tiene en cuenta las interacciones detalladas entre los electrones en últimas, ¿no? ¿Sí? Las interacciones a pares que yo les mostraba, es decir, este término de acá, ¿sí? Uno no hace esta suma rigurosa en realidad, ¿no? Donde no tiene en cuenta las interacciones de un electrón con los otros, no de esta manera, sino que uno lo hace de manera promediada, ¿sí? Entonces, uno tiene un electrón y promedia la interacción de ese electrón con los otros electrones, ¿sí? Los otros electrones comportándose como si fuese una especie de densidad electrónica, algo continuo, ¿no? Entonces eso, por supuesto, hace que la solución sea mucho más fácil, ¿no? Pero es una aproximación, ¿no? No es la solución exacta, ¿no? Entonces les explicaba brevemente entonces en qué consistía esto y eso se llama campo efectivo. Y resulta que ese campo efectivo es central, también les decía, es esféricamente simétrico. Ese campo efectivo solamente va a depender, para un electrón dado, va a depender de la distancia de ese electrón al núcleo, ¿sí? Entonces no va a haber dependencia angular. Entonces va a ser un campo efectivo con dependencia radial, no más que va a depender de la distancia de ese electrón al núcleo. Y a eso se le llama campo efectivo central. Entonces cuando veamos campo efectivo central, en realidad va a significar eso. Que en última es lo que quiere decir esta ecuación de aquí para el caso del átomo de helio, que tenemos un electrón interaccionando con el otro. Laura Sofía, ¿qué pregunta tiene? Profesor, buenos días. Buenos días. Yo me preguntaba, por ejemplo, en átomos de más de dos electrones, ¿uno cómo escoge los electrones que son como densidad de carga? Laura Sofía, lo que pasa es que uno tiene que hacerlos para todos. Usted, por ejemplo, usted tiene un sistema, supongamos, de 10 electrones, bueno, o de 5, que es como un número menor, ¿no? Entonces, usted escoge el electrón 1, ¿sí? Entonces, hace la promediación de la interacción de ese electrón 1 con los otros 4 electrones, ¿sí? Entonces, que forman una especie de densidad de carga general allí, ¿sí? Después toma el electrón 2 y hace también esa misma promediación de las otras interacciones con las interacciones de los otros
4 electrones, que serían el 1, el 3, el 4 y el 5. Así lo hace para el 3, así para el 4, para el 5, ¿sí? Entonces, en realidad uno no es que escoja un solo electrón, es decir, en realidad es que uno no es que prefiera un electrón y los otros no, uno tiene que hacer esta integral en últimas para todos los electrones. Entonces usted va a tener un potencial efectivo en este caso que va a ser en últimas, que va a ser 1 para cada electrón en últimas, ¿sí? Y eso es lo que le simplifica a usted la ecuación. No sé si me hago entender, Laura Sofía. Sí, profesor, gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces, y este es ahí les mostraba como un diagrama de flujo de cómo funciona este método. Este método Hartree-Fock, ¿sí? Yo les mencionaba que se resuelve por un método llamado el método de campo autoconsistente. Es un método que se suele utilizar para resolver ciertas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, por su naturaleza, por la naturaleza en la cual se construye este campo efectivo, es que uno necesita este método iterativo para resolverlo. Entonces, cuando uno lo resuelve, y bueno, aquí para también mostrarle un poco a Laura Sofía, aquí si usted se da cuenta, aquí tenemos, eso es para el caso del helio, tenemos una ecuación que llama la ecuación de Hartree-Fock para el electrón 1, ¿sí? Resulta que si usted tiene un sistema de n electrones, usted va a tener entonces un conjunto de ecuaciones de Hartree-Fock para cada electrón en últimas, ¿sí? Entonces aquí tiene usted un conjunto que usted resuelve en realidad, ¿no? Ya no resuelve, en este caso una sola para el estado fundamental, sino que resuelve más en realidad, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, Sebastián, ¿qué pregunta tiene? Profe, no me quedó muy claro con lo último que dijo. ¿Existe un campo efectivo para cada electrón o es la misma expresión Claro, para cada uno? esta expresión es para cada electrón en realidad, porque vea que esta expresión para el caso del helio es solamente para el electrón 1. Para el electrón 2 va a ser la misma expresión, por eso es que no se pone. Usted con solo resolver para el electrón 1 ya obtiene la solución del electrón 2 porque tanto el electrón 1 como el electrón 2 están descritos por el mismo orbital, 1s, entonces no va a tener diferencia, ¿sí? Pero dentro de este método, pero si usted ya tiene otros sistemas multielectrónicos con otros electrones en otros orbitales, va a tener entonces otras ecuaciones acá, diferentes, que va a tener que resolver también. Entonces usted resuelve estas ecuaciones de manera simultánea para poder entonces tener este campo efectivo en últimas, ¿sí? Es lo que usted hace. No sé si me entiende, Sebastián. Sí, profe, ya me queda más claro, gracias. Bueno, por aquí pregunta Diego, ¿cómo así que cómo ver la densidad de carga de 4 electrones? No le entiendo eso. Dice que la densidad de carga con 4 electrones, ¿cómo se vería? ¿Sí? Primero que todo, debe tener en cuenta que eso termina siendo, es decir, aquí usted en realidad no va a tener, en este caso era un caso sencillo, por supuesto, porque usted tiene nomás un solo electrón en realidad, ¿no? Pero en realidad usted ya tiene que promediar cuando usted tiene más electrones, un electrón 1, usted tiene que promediar sobre los otros electrones deslocalizados también, que van a estar descritos también por orbitales, ¿no? Es decir, usted va a necesitar ya toda esa densidad de carga de los otros electrones en últimas. Es lo que usted va a tener allí, ¿sí? Entonces debe tener en cuenta que cada electrón, por la aproximación orbital, está descrita por un orbital específico. Entonces tendría que hacer este equivalente teniendo en cuenta esa densidad electrónica de los otros electrones, de los n-1 electrones. Va a tener una forma complicada, es la cuestión, pero cuando usted hace esta integral, eso se le forma en últimas es una integral donde usted integra con respecto a todas las otras variables y le queda nomás la variable del electrón que usted escoja, por ejemplo, el electrón 1. Entonces va a tener un campo efectivo, ¿sí? Que solamente va a depender de la posición de ese electrón 1. Y así para el electrón 2, así para el electrón 3 y así para el electrón 4. No sé si me hago entender, Diego. Esa va a ser una integral, ya va a ser una integral múltiple, ¿no? No va a ser una integral triple como en este caso. Ya necesita una integral mucho más complicada. Usted, por ejemplo, la densidad de carga, si usted tiene, supongamos que tenemos
n electrón, tenemos 5 electrones, por ejemplo. La función de onda que describe a esos 5 electrones es una función de onda que va a depender de 3 por 5 de 15 coordenadas, en realidad, ¿sí? Entonces, y esa le va a describir a usted, en últimas, le va a describir a usted el comportamiento de los 5 electrones en todo el espacio, ¿cierto? Pero en este caso, usted va a tener una función que va a depender no de las 15 coordenadas, sino de 12 coordenadas, porque tiene que quitarle la de un electrón, ¿sí? Pero dentro de esta aproximación orbital, usted entonces puede expresarla también de esta manera, ¿sí? Como este producto de esos orbitales. Bueno, tiene que cumplir también la condición de antisimetría, todo esto, pero entonces esas son integrales de más dimensiones, no son integrales triples, son integrales múltiples. No sé si me hago entender, Diego Alejandro. Bueno, mientras Diego responde, ¿qué pregunta tiene Ricardo? Profe, entonces, digamos como por ejemplo la función espacial de prueba que tenemos aquí. Correcto. La integral no sería la misma para los dos electrones, cambiando pues el R1 y el R2, pero como la forma funcional de las dos es la misma, Es la misma, la correcto. integral Sí, no es vendría cierto. siendo igual, solo cambiando esa. O sea, Sí, es decir, el potencial efectivo para el electrón 2 es el mismo. Usted va a tener la misma expresión en realidad y el mismo resultado. Por eso es que usted no resuelve para el electrón 2, usted resuelve nomás para el electrón 1 y la función de onda optimizada, la función phi1s va a ser la misma para el electrón 2. ¿Sí? Usted resuelve no una sola ecuación aquí, no va a resolver las dos. ¿Sí, Ricardo, me entiende? Sí, señor. Sí. Bueno, Diego Alejandro, entonces, como le digo, estas ya son integrales múltiples, porque aquí la densidad, aquí estamos hablando nomás de un electrón y otro electrón, que es el que está deslocalizado. Pero dentro de la aproximación Hartree-Fock para múltiples electrones, usted tiene entonces, si usted tiene un sistema de n electrones, llámese por ejemplo de 5 electrones, uno de ellos, usted va a tener la interacción de uno de ellos, ¿sí? Con los otros 4 electrones. Pero esa interacción es promediada, es decir, usted va a tener esos 4 electrones deslocalizados, ¿sí? Descritos por una función de densidad de carga de esos 4 electrones, en realidad, ¿sí? Es un poco la analogía que yo les hacía con los carros, de alguna manera, ¿no? Que entonces es como si cada carro fuese un electrón. Entonces, usted puede construir una función de densidad de todos los otros carros que estén interaccionando con usted, ¿no? De alguna manera, usted lo podría ver, como yo le decía, es como si cada carro tuviese su GPS y usted viese una densidad de puntos, ¿no? Usted vería, no, por acá hay muchos carros acumulados, la densidad es más alta. Por acá hay pocos carros acumulados, la densidad es más baja. Esa forma que se lo da la forma funcional de esa densidad de carga, que en esta aproximación está dada como estos productos de orbitales, en realidad, ¿no? Es lo que le va a dar a usted, ¿sí? Laura Sofía, ¿qué pregunta tiene? Profesor, a ver si me queda un poco más claro. Digamos que si tengo un átomo de 4 electrones, dos están descritos por el orbital 1s y dos por el orbital 2s. Listo, el átomo de berilio, sí. Entonces, ¿es suficiente con calcular el potencial efectivo solamente de 2 orbitales? Porque Sí, es claro, igual para porque los otros dos. serían equivalentes, es cierto. Y le va a dar, en términos de la energía o del valor propio de la energía que usted obtiene aquí, le va a dar el mismo valor para los electrones descritos por el 1s y los electrones descritos por el 2s. Ahora, estas expresiones sí son más complicadas allí porque se utilizan determinantes de Slater, ¿sí? Como son determinantes de Slater, entonces sí hay un complique allí para poder garantizar la antisimetría, ¿sí? Pero hay una aproximación más sencilla que se llama la aproximación de Hartree, sin el foco, ¿sí? Esa aproximación tiene en cuenta puros productos de funciones de onda y uno podría verlo de esa manera, de orbitales sin tener en cuenta spin orbitales. Y entonces uno se va a dar cuenta que entonces al final es cierto, usted tiene
su ecuación para los orbitales 1s y los orbitales 2s, porque al final esos dos orbitales van a ser equivalentes dentro de este método, ¿sí? Entonces usted va a tener que dos electrones van a estar descritos por ese mismo orbital 1s y otros dos electrones por el orbital 2s. Sí, profe, gracias. Bueno, lo que menciona Diego Alejandro es que, claro, si usted no tiene el caso del estado fundamental, si usted tiene un caso excitado, por decirlo así, que usted quisiese trabajar un caso excitado, donde usted tiene el primer electrón descrito como 1s y el segundo como 2s, ahí ya la situación es diferente, ¿sí? Porque usted va a tener ya dos orbitales para optimizar, el orbital 1s y el orbital 2s. Entonces ya va a tener dos ecuaciones de Hartree-Fock, entonces dos potenciales acá efectivos diferentes para el electrón 1 y para el electrón 2. Entonces le tocaría trabajar con las dos ecuaciones de manera autoconsistente, por supuesto, ¿no? Para poder entonces obtener el resultado, ¿sí? Bueno, continuemos porque pues porque si siguen teniendo dudas podemos discutir más adelante, de pronto el jueves. Bueno, entonces también les mencionaba que al final cuando usted termina ese procedimiento, aquí lo está haciendo pues para el átomo de helio, que es más sencillito en el estado fundamental, entonces usted tiene esta característica de acá, que el resultado son orbitales optimizados. Entonces se le llaman orbitales Hartree-Fock, ¿sí? Que como le decía que para este caso es la misma forma funcional, entonces usted lo puede escribir de esta manera. Y también les mencionaba que para calcular la energía electrónica total, ¿sí? Ya con estas funciones optimizadas, usted lo que hace es resolver este valor esperado del operador hamiltoniano del átomo de helio, ¿sí? Que le da entonces, y le da como resultado la energía le da como resultado la combinación de estas integrales, ¿sí? De estas dos integrales llamadas I, que terminan dándole el mismo valor, y la integral J, que es la integral de Coulomb, ¿no? Así es entonces como usted obtiene entonces la energía optimizada, ¿sí? Bueno, aquí acá hay un error, esta es esta función en realidad, que aquí no se ve bien. Vamos a ponerlo a correr, a ver, a que se arregle. Bueno, aquí ya quedó bien. Entonces, eso sería para la energía total, ¿sí? Pero resulta que cuando usted resuelve la ecuación de Hartree-Fock, además de obtener el orbital optimizado, obtiene un valor propio asociado con ese orbital, ¿sí? Entonces, ese valor propio para el caso del átomo de helio, después lo vamos a generalizar, tiene una interpretación física. Esa interpretación se llama la aproximación de Koopmans, ¿no? Donde ese valor propio del orbital Hartree-Fock va a ser menos la energía de ionización, la primera energía de ionización del átomo de helio. Entonces, es una manera de comprobar si este método funciona. Usted obtiene este epsilon sub 1 del método y lo compara con la energía de ionización. Si da resultados cercanos es porque la aproximación que usted utilizó es una aproximación adecuada, ¿sí? Bueno, y por último también les decía que eso no quiere decir que la energía total sea la suma de las dos energías de los dos valores propios de las ecuaciones de Hartree-Fock, ¿no? Es epsilon sub 1 más epsilon sub 2. En realidad da un valor diferente, ¿no? Entonces también es otra cuestión para que lo tengan ustedes en cuenta. Ricardo. Profe, identifiqué un pequeño gazapo aquí en estas y en la anterior clase. Ahí donde dice epsilon sub... No, en la que estabas. A ver, ¿dónde? Ahí, en la suma, en la segunda dice 1s,1, y aquí no debería ser el 2 en la segunda. Sí, aquí debería ser 2, sí, tiene razón, sí. Sí, aunque en realidad pues termina siendo la integral terminando lo mismo, pero sí es cierto, para efectos de la transparencia sí debería ser diferente. Vamos a corregirlo una vez en un momentico. Si me dan ustedes el
tiempo para, porque no, después se me olvida y se van quedando todos los gazapos por allí sin utilizarlos. Pero sí tienes razón, Ricardo. Debería ser del electrón 2. Ya cambió. Listo. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno. Y vean que aquí, bueno, en realidad el método, como yo les decía, sí suele ser más sofisticado porque usted no escoge nomás productos productos de orbitales, sino que usted construye ese producto como combinación lineal de orbitales, ¿sí? Y los orbitales no son exactamente los orbitales del átomo de hidrógeno, sino que son unas funciones que son más convenientes desde el punto de vista computacional, llamados orbitales tipo Slater, ¿sí? Entonces, cuando usted hace esas combinaciones lineales, en esencia, esas combinaciones lineales es lo que se llama el método CLOA, ¿no? Combinación lineal de orbitales atómicos, ¿no? Que uno utiliza para sistemas multielectrónicos, ¿no? Entonces, esto es, en últimas, el método CLOA. No sé si ustedes les hablaron del método CLOA en Química 1. ¿El método de combinación lineal de orbitales atómicos? No les hablaron. Bueno, listo. Entonces, pero en esencia, por aquí es donde nacen ese tipo de aproximaciones, ¿no? Bueno, entonces, ustedes ven aquí los resultados. El resultado experimental comparado con el resultado del método Hartree-Fock para el átomo de helio. Y ustedes ven primero la energía, ¿sí? Es cercana, ¿sí? Dentro de un error de alrededor del 1%. Y la energía de ionización también es cercana. Comparado, pues, este valor comparado con el menos la energía de ionización, en realidad, ¿no? Porque las energías de ionización siempre son positivas, no van a ser negativas. Y este valor le da un epsilon sub 1 negativo, pero le da un valor cercano, ¿no? Entonces, es una muestra que este método en realidad funciona, ¿no? Funciona dentro de cierto error, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver esas consideraciones, ¿no? Acerca de este método. Primero, esta discrepancia que yo les mostraba, ¿sí? Si uno hace el cálculo del error, el error relativo involucrado aquí, es un error como del 1.5% aproximadamente, ¿sí? Y ese más o menos es el rango de errores que maneja el método Hartree-Fock, ¿no? Cuando usted compara los resultados que le da el método con los resultados experimentales, por ejemplo, de la energía, le da un error de aproximadamente el 1%, un poquitico más, un poquitico menos, ¿sí? Dependiendo del sistema, ¿no? Entonces usted puede decir, bueno, en realidad no está tan mal, ¿no? Para este método, ¿no? También depende para que usted va a utilizar también los valores que usted calcula, ¿no? El 1% de la energía no suena tan mal, pero hay aplicaciones donde ese 1% no es muy preciso. Entonces, habría que utilizar métodos más sofisticados para obtener valores más precisos, que los hay en realidad, ¿no? ¿Sí? Solamente que el método Hartree-Fock es el más conveniente y es el punto de partida para esos métodos más precisos. Pero entonces más o menos da este porcentaje de error, ¿sí? Que es bueno, y es lo que yo les decía, usted puede obtener resultados muy precisos, de hecho, mucho más precisos que esto, ¿no? Con métodos que involucran procedimientos más sofisticados o también involucran otras funciones más sofisticadas, ¿no? ¿Sí? Pero esos procedimientos, al ser tan sofisticados, a veces tienen el problema que desde el punto de vista de cálculo son difíciles. Entonces, se restringen para sistemas más bien pequeños, no para sistemas con muchos electrones, porque el cálculo va a ser muy, muy, muy complicado, ¿no? ¿Sí? Y otro problema que tienen estos métodos más sofisticados es que abandona el concepto de orbital, ¿sí? Bueno, aquí entonces les hablaba antes de que discutamos lo del concepto de orbital. Vean ustedes, por ejemplo, el método Hartree-Fock, el resultado que da, pero usted tiene estos métodos como el de Hilleras o el de Piqueris, por ejemplo, que le dan resultados muy buenos, ¿sí? Mucho mejores que este. Pero son funciones, primero, que involucran ya se salen de la aproximación orbital, ya involucra funciones que tienen en cuenta la distancia entre los electrones, ¿no?
Ya no hay aproximación orbital allí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con estos métodos? Son muy buenos, muy precisos, pero la interpretación de los resultados se vuelve más complicada, ¿sí? Y como químicos, a nosotros nos gusta interpretar, así sea de manera cualitativa, los resultados los resultados químicos de átomos y de moléculas en términos de orbitales, ¿sí? Y eso no sé si ustedes lo han escuchado, ¿no? Cuando yo les decía, cuando se habla, por ejemplo, que la capa de valencia del átomo de carbono, entonces tiene 2 electrones, por ejemplo, ¿no? Entonces cosas de ese estilo, 4 electrones, por ejemplo, ¿no? En realidad tiene 4, ¿no? Entonces, 4 electrones y entonces ustedes ven los electroncitos allí, que está la configuración 1s, 2s y 2p2, por ejemplo. Esa noción de configuración electrónica es resultado del concepto de orbital. Si no se utilizase el concepto de orbital, no habría esa concepción de configuración electrónica, que nosotros los químicos la utilizamos a diario en realidad, ¿no? Lo mismo los orbitales moleculares para describir moléculas. Los orbitales moleculares, ¿sí? En realidad son combinaciones lineales de orbitales atómicos, de estos orbitales que vemos acá, ¿sí? De orbitales, pues, de átomos. Entonces, también se perdería toda esa noción, ¿no? Y los químicos interpretamos esos resultados de los átomos y moléculas en términos de orbitales. Entonces, se perdería eso, ¿no? Tendríamos resultados muy precisos, pero poca interpretación física. Y cuando uno hace una interpretación física es con mira de entender lo que está ocurriendo. En realidad no es solamente obtener un número, sino entender qué hay detrás de ese número. Por eso la interpretación es importante. Bueno, entonces viene la cuestión de por qué este método no es tan preciso tampoco. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene en cuenta la interacción rigurosa entre los electrones. Es una interacción promediada nomás, ¿no? No hay tratamiento riguroso de las interacciones instantáneas entre los electrones, ¿sí? A eso se le llama correlación electrónica, ¿sí? Aunque el método en realidad tiene cierta correlación electrónica porque debe ser una función antisimétrica, ¿no? Que lo garantiza el determinante Slater. Y ahí sí hay cierta correlación para garantizar la antisimetría, ¿no? Como lo habíamos visto cuando hablábamos del átomo de helio, ¿no? Pero en realidad este método como tal pierde de vista la correlación electrónica en general, entonces termina siendo un método pues aproximado en realidad, ¿no? Métodos más rigurosos tienen en cuenta la correlación electrónica de una manera mucho mejor, ¿sí? Entonces, si uno ya quiere obtener ese tipo de resultados, ya mucho mejores, ya debe abandonar el concepto orbital o de spin orbital y utilizar ya funciones de onda mucho más complicadas, como yo les decía, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿cuál es la ventaja de este método? ¿Sí? Un método que es en realidad computacionalmente sencillo, ¿sí? Le da resultados de aproximadamente el 1%, con un margen de error de aproximadamente del 1%, ¿sí? Y lo que hacen los métodos más sofisticados es tomar estos resultados del método Artifock como punto de partida, ¿sí? Y con ellos hacer correcciones para obtener resultados mejores, ¿no? Pero en muchas ocasiones esas correcciones suelen ser pequeñas, ¿no? Entonces, por eso es que este método es el método que se sigue utilizando en los cálculos de estructura electrónica, tanto de átomos como de moléculas, ¿no? Y en adelante ya son correcciones pequeñas que hacen los métodos más sofisticados, que a veces es necesario hacerlas y se realizan, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, métodos que llaman como de configuración como interacción de configuraciones, ese tipo de métodos, donde estos resultados de Hartree-Fock, ¿sí? En última se combinan diferentes resultados de Hartree-Fock con diferentes configuraciones para poder crear, entonces, poder de alguna manera tener en cuenta la correlación electrónica y obtener resultados mejores, ¿no? Pero ya son temas avanzados, no son temas de este curso, ¿no? Nosotros nomás trabajamos hasta el método Hartree-Fock. Bueno, ahora vienen los orbitales Hartree-Fock, ¿no? ¿Qué consideraciones podemos tener acerca de ellos, no? Primero es que, pues, como yo les mencionaba, dentro de la aproximación orbital que utiliza este método, ¿sí? Cada electrón se comporta como partícula independiente, ¿sí? Y, por tanto, está descrita por una función monoelectrónica que se parece a los orbitales de los átomos hidrogenoides, ¿no?
Esas funciones monoelectrónicas son los orbitales Hartree-Fock, ¿sí? Y es la base de la representación de la estructura electrónica como la conocemos. La representación 1s2, 2s2, 2p6, así sucesivamente, ¿sí? Sale en realidad es del método del análisis de los orbitales Hartree-Fock por medio del método, que son resultados del método Hartree-Fock. Entonces sería aquí lo primero. Bueno. Otro aspecto, ¿sí? Es como yo les decía, que tiene el método Hartree-Fock, que es la aproximación de campo efectivo central, ¿sí? Es que los orbitales Hartree-Fock no van a tener la dependencia angular, perdón, de un orbital Hartree-Fock va a ser la misma que los orbitales hidrogenoides, ¿sí? Recuerden que en un átomo hidrogenoide tenemos también un campo central, donde la energía potencial depende nomás de la distancia del electrón al núcleo. Aquí, dentro de la aproximación de campo efectivo central, ocurre lo mismo. Cada electrón va a tener un potencial efectivo que va a depender de la distancia de ese electrón al núcleo, ¿sí? Por tanto, no va a haber entonces, por tanto, la dependencia angular va a ser la misma que la de un átomo hidrogenoide, ¿sí? En últimas, en estos orbitales vamos a tener ahí armónicos esféricos, en últimas, ¿no? Y entonces, uno puede asociar allí, entonces, esos números cuánticos como L y M sub L también a estos orbitales Hartree-Fock, ¿sí? ¿Qué pasa con la dependencia radial? ¿Sí? La dependencia radial sí es diferente, porque el potencial de Coulomb en el átomo de hidrógeno es diferente al potencial de campo efectivo, en realidad, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, al resultado que usted obtiene, ¿sí? Usted le puede asignar un número cuántico n, ¿sí? El número cuántico n no sale de manera natural en la solución, porque esto es aproximado, pero usted lo puede asignar ¿cómo? Contando nodos, por ejemplo, contando nodos radiales. De esa manera usted puede decir, no, ese tiene un n igual a 1, ese tiene un n igual a 2, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esto, ¿no? Tener mucho cuidado, ahorita les digo por qué. Entonces, en últimas, un orbital Hartree-Fock, usted también lo puede escribir por 4 números cuánticos, un spin orbital Hartree-Fock en últimas, ¿no? ¿Sí? Es decir, usted puede escribir un electrón dentro del método Hartree-Fock, lo puede describir lo puede escribir en términos de un spin orbital, y ese spin orbital usted le va a poder asociar los 4 números cuánticos que teníamos en el átomo de hidrógeno, N, L, M sub L, M sub S. Esto sin tener en cuenta, por supuesto, interacción spin-órbita, ¿no? ¿Sí? La interacción spin-órbita cambia esto, ¿no? Esto es antes de interacción spin-órbita, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con esto, que es lo que yo ahora les estaba diciendo. El hecho de que usted describa un electrón mediante esos 4 números cuánticos en un átomo multielectrónico, esto no significa que cada electrón tenga momentos angulares individuales definidos como observables en realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, usted no puede decir que cada electrón tiene un momento angular individual que usted puede medir en un experimento. No se puede. No son observables en realidad, ¿no? ¿Sí? Estos solamente son etiquetas en últimas, ¿no? Para los electrones, pero no hay propiedades físicas individuales de cada electrón detrás, como sí sucede en el átomo de hidrógeno, que usted le puede asignar un momento angular orbital al electrón, dependiendo de qué número cuántico L tenga, por ejemplo, o la componente Z del momento angular orbital, M sub L, ¿sí? Acá no puede hacerlo. Usted lo trabaja como si pudiese asignarle esas propiedades, pero en realidad esas propiedades no existen en el electrón individual, ¿sí? Usted no puede medirlas, usted habla de un momento angular orbital de ese electrón, por ejemplo, pero eso no quiere decir que esa propiedad exista, ¿sí? No se puede medir. Hay que tener cuidado con eso. Lo mismo sucede con la energía, de hecho, ¿sí? Usted no puede asociar el valor propio epsilon de un electrón J, por ejemplo, como si fuese una energía de ese electrón individual. Esa energía tampoco existe en realidad, ¿no? ¿Sí? Lo que existe en realidad o los observables en realidad que usted puede medir son el momento angular electrónico total del átomo, ¿sí?
y de su componente Z. Y la energía total electrónica del átomo. Eso sí puede medirlo usted, ¿sí? Lo demás, como le digo, es cuestión de interpretación que usted lo utiliza, pero sin darle realidad a esa interpretación, ¿sí? Eso es algo importante que deben tener presente. No le den realidad a estos orbitales 1s, que es que el electrón 1 está descrito por un orbital 1s, entonces va a tener propiedades como energía, como momento angular orbital, como spin definidas. No las tiene en realidad, solamente una etiqueta, ¿sí? Uno habla como si en realidad tuviera esas propiedades, pero les digo, no las hay. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud con respecto a estas dos transparencias, a esta y a la anterior? Bueno, continuemos a ver. Ahora vamos a ver cómo se ven esos orbitales Hartree-Fock para átomos, ¿no? ¿Sí? Entonces, y lo vamos a comparar con los del átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a hacer con este ejemplo, que son las funciones de distribución radial del átomo de argón, ¿sí? Calculadas por el método Hartree-Fock. Las saqué de este libro que les mencionaba a ustedes, que se lo recomiendo para que lo lean, ¿no? Vean las funciones de distribución, vean, y compárenlas con las de las funciones de distribución radial correspondientes del átomo de hidrógeno. Son muy parecidas, ¿sí? Vean, por ejemplo, que sería la función de distribución radial del orbital 2p, ¿cierto? Entonces, y veamos esta acá. Esta acá que sería el equivalente porque sería n igual a 2 y l igual a 1. Vean que tiene la misma forma, ¿sí? Y lo mismo las otras. Por supuesto que hay diferencias, ¿no? En términos de forma son muy parecidas, pero nosotros vemos que estos orbitales son menos extendidos, son menos difusos en un átomo multielectrónico. ¿Por qué? Porque hay más carga en el núcleo atrayendo a electrones. Entonces, en realidad terminan siendo, por ejemplo, en este caso, terminan siendo menos difusos, ¿sí? Ustedes pueden ver las escalas y se dan cuenta de esto, ¿no? Sí, bueno, entonces, vean la escala. La escala, vea, por ejemplo, el del orbital 2, la función de distribución radial del orbital 2p. Esta escala va de 0 a 5 y esta va de 0 a 1. No es 10 aquí, mucho cuidado, es de 0 a 1, ¿no? Después ven que entonces terminan siendo menos difusos, ¿no? Pero las formas son muy similares. Y de esta manera es que yo les decía que ustedes pueden asignar el número cuántico n, por ejemplo. Vean, por ejemplo, este orbital 2p que no tiene nodos radiales. Este orbital que es similar, tampoco tiene nodos radiales, usted le asigna el n igual a 2. Sin querer decir que sea un orbital 2p en realidad, ¿no? Ricardo, ¿qué pregunta tiene? Profe, esa función rojita grande de la distribución radial del hidrógeno, ¿no sería la 1s? No, esa es la 2p. Esa es la 2p. Ah, la 1s, perdón, sí, tiene toda la razón. La 2p es esta. Tiene razón, Ricardo, ahí me equivoqué. Esta es la 1s, tiene razón. Pero porque si usted ve la 2p es parecida, ¿sí? Entonces por eso me confundí, pero tiene toda la razón, Ricardo. Esta rojita es la 1s, no es la 2p, la 2p es esta. Pero usted puede comparar la 1s con la equivalente que es n1, n igual a 1, l igual a 0. ¿Sí la ve? Que es muy parecida también, ¿sí la ve? Tiene razón, buen punto, Ricardo, no lo vi. Esta es la rojita, es la 1s, no es la 2p. Pero el análisis se cumple, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno. Entonces vean que se obtienen funciones que son parecidas en últimas a las funciones de átomos hidrogenoides, ¿sí? Bueno, entonces, ¿y qué características vemos también acá? Que eso va a servir de motivación para lo que se llama el modelo de capas de átomos multielectrónicos. Si ustedes notan, por ejemplo, veamos diferentes funciones radiales con diferente valor de L, pero igual valor de N, de este número N, ¿sí? Por ejemplo, N igual a 2, L igual a 1, N igual a 2, L igual a 0, ¿sí? O estas dos, que es N igual a 3, L igual a 0 y a 1, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes ven los máximos o los valores más probables de estas distribuciones, están en la misma región, en una misma región pequeña,
¿Sí lo ven? Aquí y acá, ¿sí? Entonces, el hecho de que estén en la misma, compartan la misma región, va a hacer que si yo sumo, por ejemplo, todas las funciones de distribución radiales, ¿cierto? Se formen como picos, ¿sí? Aquí lo que se está haciendo es sumarlas. Estas que tenemos acá se suman estas funciones de distribución radial y me da este resultado moradito que tengo acá, ¿sí? Que es la distribución radial calculada por el método Hartree-Fock, porque estas funciones son funciones, los orbitales Hartree-Fock, ¿sí? Y ustedes, ¿qué ven ahí? Ustedes ven que se ven picos, ¿no? Este pico asociado con n igual a 1. Este otro pico asociado con n igual a 2 y este otro pico asociado con n igual a 3, ¿sí? Entonces se ven regiones estrechas de alta densidad electrónica, ¿sí? Como si fuesen capas, en realidad, ¿no? Ahora, esa distribución radial se puede medir experimentalmente por técnica de difracción de electrones, ¿sí? Y comparemos las dos, vean, la distribución radial experimental con la que le da el método Hartree-Fock. Son muy similares. Entonces, esta es otra prueba, otra confirmación más de que el método Hartree-Fock funciona, ¿sí? Le da resultados experimentales parecidos. Los resultados que le da el método son parecidos a los resultados experimentales. Por supuesto que hay discrepancias, pero vea que le da la misma estructura general. Los 3 picos que se ven aquí en la distribución experimental se ve en la distribución calculada, ¿sí? Ahora, si ustedes ven, entonces estos picos, ¿qué idea le da? Como yo les decía, es como si hubiese concentración de carga, ¿sí? Que depende de la distancia, que depende de la distancia al núcleo, porque este R es la distancia al núcleo, ¿sí? Entonces, como si hubiesen capas de concentración de carga electrónica o de altas capas concéntricas de alta carga de densidad electrónica, de alta densidad de carga electrónica, ¿sí? Y eso es lo que da origen al modelo de capas, en realidad, ¿no? Al modelo de capas que se tiene para los átomos, ¿no? ¿Sí? Es como si los electrones que estuviesen aquí estuviesen en una capa interna, esos electrones en una capa intermedia y estos electrones en una capa más externa, ¿sí? Los que dan origen a estos picos. Y ese es el modelo, como les decía, de capas y subcapas de un átomo, ¿no? Donde entonces usted tiene que los electrones se agrupan, ¿sí? En capas, ¿sí? Que son como esas densidades de carga que son resultados después de promediar las variables angulares y todo, le da esas concentraciones de carga. Entonces las capas son como esas cantidades promediadas que usted obtiene, ¿sí? Y de esa manera usted entonces entra a definir una capa, ¿no? Una capa entonces la define con el valor de n. Como lo vemos aquí, tendríamos 3 capas de concentración de densidad de carga electrónica, ¿sí? Que están asociados con valores diferentes de n, ¿sí? Entonces, cada capa se define como ese conjunto de orbitales ocupados por electrones que tienen el mismo valor n, ¿sí? Dependiendo de qué valor n se tiene, llamamos las capas con letras, la capa K, la capa L, la capa N, la capa N y así sucesivamente, como Juan Camilo había mencionado en una de las clases pasadas, ¿no? Entonces así es como se nombran las capas en física atómica, ¿no? Con estas letras. Bueno, pero resulta que dentro de una capa hay detalles, ¿sí? Que, por supuesto, aquí no se ven, ¿sí? No se ven esos detalles porque aquí está promediado, ¿sí? Aquí está promediado con respecto a las variables angulares, pero usted puede tener esos detalles que se obtienen analizando el número cuántico L, es decir, analizando lo que se llaman las subcapas. Es decir, dentro de las capas usted va a tener subcapas. Y esas subcapas entonces van a estar caracterizadas por un valor de n igual y valores diferentes de L, ¿sí? Entonces, dentro de una capa que tiene un valor n dado, usted va a tener diferentes subcapas que están dadas por este número L, este número cuántico L, ¿no?
Entonces, por ejemplo, usted tiene para una capa N dada, usted puede tener las subcapas 0, L, 2 y 3, dependiendo, 0, 1, 2 y 3, dependiendo del valor de L. Usted va a tener un número de orbitales dado en cada subcapa, ¿sí? Y un número máximo de electrones que usted puede albergar en esos orbitales y a su vez en la subcapa, ¿sí? Bueno, entonces serían 2 si la subcapa es L igual a 0. 6 si la subcapa es L igual a 1. 10 si la subcapa es L igual a 2 y así sucesivamente. Recuerden que esos son spin orbitales, ¿no? Entonces la subcapa es L igual a 0 es la subcapa S, pero recuerden que por cada orbital Hartree-Fock usted tiene 2 spin orbitales, ¿no? Por eso serían 2 electrones. Uno con spin hacia arriba y otro con spin hacia abajo. Bueno, entonces, y en últimas, esas subcapas, ¿sí? Sobre todo la subcapa de la capa más externa, las subcapas de la capa más externa, es la que determina el comportamiento químico de los elementos de la tabla periódica y también la formación de enlaces químicos, ¿no? Entonces, eso le van a llamar subcapas abiertas, ¿no? Electrones electrones de subcapas abiertas, como veremos más adelante, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Continuemos entonces. Entonces ahora vamos a ver las energías de esos orbitales Hartree-Fock, ¿sí? Si usted grafica... Paula Andrea pregunta que si eso tiene que ver con signos orbitales. De hecho, tiene que ver, ahorita lo vamos a ver, tiene que ver mucho en términos del orden de las energías de los orbitales Hartree-Fock. Tiene que ver si los orbitales son difusos o son penetrantes, o son más que todo que sean penetrantes, ese es el aspecto importante. Ahorita vamos a verlo, Paula Andrea. Bueno, ¿qué sucede si usted grafica esas energías epsilon que yo les decía para cada, esos valores propios de la ecuación de Hartree-Fock una vez se resuelve? Usted grafica, por ejemplo, su epsilon 1, su epsilon 2, epsilon 3, así sucesivamente. Usted obtiene este arreglo de orbitales, ¿sí? Para un átomo multielectrónico. Eso no está a escala, ¿no? ¿Sí? Esto es algo nomás, algo pictórico, ¿no? ¿Qué sucede si usted lo compara con el del átomo de hidrógeno? Usted ve similitudes, ¿no? Usted ve un arreglo en el que los orbitales 2p, por ejemplo, y sus equivalentes tienen la misma energía, los mismos los 3p, los 3d, pero también ve diferencias, ¿no? Por ejemplo, usted ve cómo, bueno, entonces este arreglo energético, como usted lo tiene aquí, usted lo puede ver como si fuesen capas y subcapas. Por ejemplo, la capa K, que tiene la subcapa S, ¿cierto? La capa L, que tiene 2 subcapas, subcapa S, subcapa P. Y cada subcapa pues va a tener un número dado de orbitales, ¿no? Orbitales Hartree-Fock. La capa M que va a tener estas subcapas y así sucesivamente, ¿no? Ahora vamos a ver las diferencias. Entonces, la primera que les decía es que a diferencia de los orbitales de hidrógeno, ¿sí? Las energías para un número cuántico n igual, no importa en qué subcapa usted esté, es la misma, ¿sí? Por ejemplo, los orbitales 2s tienen la misma energía que los 2p. Los orbitales 3s la misma que los 3p y la misma que los 3d, ¿sí? Pero resulta que en un átomo multielectrónico no. En un átomo multielectrónico, supongamos que estas sean estructuras del estado fundamental, orbitales del estado fundamental, que están ocupados, por ejemplo, usted ve cómo la subcapa 2s tiene menor energía que la subcapa 2p. Las 3s menor energía que la 3p y menor que la 3d. Ahí es donde va a entrar el análisis si los orbitales son más penetrantes o menos penetrantes, ¿no? Para poder dar cuenta de esta diferencia que se observa, ¿sí? Bueno, y también las energías, ¿no? Estas energías van a ser muy diferentes a las energías del átomo de hidrógeno, los valores de estas energías, ¿no?
porque vamos a tener mayor número de protones que están atrayendo a los electrones en el núcleo, ¿no? Bueno, entonces las escalas van a ser diferentes, por eso es una descripción pictórica. Esta comparación que les mostraba acá es una comparación, pero no de escala, por eso les decía acá, ¿no? Para que no crean que la escala, por ejemplo, la energía de un orbital Hartree-Fock 1s de un átomo multielectrónico va a ser equivalente al N1s del átomo de hidrógeno. No, la escala es diferente, ¿no? Bueno, entonces, estas diferencias se pueden explicar, de hecho, ¿no? Mediante un modelo que va a ser más simple que el modelo que nos da el método Hartree-Fock, pero que está basado también en la noción de carga nuclear, en la noción de campo efectivo central. El modelo se llama modelo de carga nuclear efectiva, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este modelo de carga nuclear efectiva? ¿Sí? Entonces, este modelo está basado en la aproximación de campo efectivo central como el método Hartree-Fock, ¿no? Pero es más simple que el método Hartree-Fock, ¿no? Ya veremos por qué. Entonces, recuerden que el término complicado en un átomo multielectrónico es el término de interacción entre los electrones, ¿sí? Que es el que se busca aproximar para poder obtener resultados aproximados, ¿no? ¿Sí? Uno de ellos, pues, es el método Hartree-Fock, que utiliza ese campo promediado, ¿no? ¿Sí? Pero también otra forma de verlo, ¿sí? Ese es de esa manera. Supongamos que, entonces, yo separo esta doble sumatoria, ¿sí? Donde tenemos las interacciones de todos los electrones entre sí, ¿sí? Donde yo lo que hago es separar un electrón, por ejemplo, el electrón 1, por ejemplo, ¿sí? Y hago la interacción de ese electrón 1 con todos los otros, el resto de electrones. Eso es más o menos, aquí es donde va a venir la aproximación de campo efectivo central, ¿no? Dentro de esta doble sumatoria, en realidad tenemos todas estas sumatorias de aquí, porque eso es nomás para un solo electrón, ¿no? Pero usted va a tener esto para todos los otros electrones, en realidad, ¿no? ¿Sí? Para el electrón J, por ejemplo, tenemos el electrón J con el resto de los otros electrones, porque la sumatoria va en términos de K, ¿no? En términos de J. Entonces, por supuesto que si usted cambia de J, pues va a tener otra sumatoria diferente. Entonces, usted puede aproximar esto como estas sumatorias acá, para cada electrón. Pero hace una simplificación más todavía. Usted dice que esa interacción del electrón J con todos los otros electrones, usted la puede aproximar como si hubiese una carga negativa efectiva, ¿sí? Ubicada en el núcleo, ¿sí? Con magnitud sigma E, ¿sí? Que interacciona con el electrón J que está a la distancia RJ del núcleo, ¿sí? Entonces, toda esta sumatoria que está dentro de esta doble sumatoria, usted la simplifica con este sigma de aquí, ¿sí? Con esta letra sigma, ¿no? Como una carga nuclear, como una carga negativa efectiva, en realidad, ¿no? Aquí es donde está el campo efectivo central, en realidad, porque esto es una cuestión promediada, en realidad, ¿no? Bueno, entonces, pero resulta que en el núcleo usted tiene una carga, en realidad. Tiene la carga de los protones, la carga ZE, ¿sí? Entonces, como resultado de esta carga negativa efectiva, el núcleo no va a ejercer toda la carga positiva sobre el electrón J, sino que esa carga se va a ver apantallada, ¿sí? Por esta carga negativa efectiva, ¿sí? Por esa razón, esta carga negativa efectiva sigma, una carga negativa puntual, se le llama constante de apantallamiento, ¿sí? Y por supuesto, esa constante de apantallamiento, ese valor de sigma va a depender del orbital en que esté el electrón J, ¿sí? Y fuera de eso, también va a depender de la configuración del átomo, si va a ser una configuración del estado fundamental o configuración excitada, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el modelo de carga nuclear efectiva. La carga, en resumen, la carga del núcleo, la carga ZE del núcleo, se reemplaza por una carga efectiva, Z efectiva, que es el Z original y se le resta esta carga negativa efectiva, ¿sí? Eso me va a dar un Z efectivo, ¿sí? Un número atómico efectivo que al multiplicar por E me va a dar la carga del núcleo, que va a ser, por supuesto, menor, ¿no?
menor que la carga neta del núcleo, ¿no? Porque la carga se va a ver apantallada, como les decía. La carga del electrón J con respecto por debido a la presencia de los otros electrones. Eso tiene una justificación en realidad, ¿no? Es la justificación de la electrostática clásica. ¿Ustedes vieron ya la ley de Gauss en su curso de física? Bien, jóvenes, esa es la justificación de este modelito, ¿no? De este modelito que se está trabajando, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, entonces supongamos que nosotros tenemos tenemos una forma esférica con una carga Q, ¿sí? Tenemos una esfera una esfera sólida, por ejemplo, una esfera que tiene una densidad de carga uniforme a lo largo, dentro de toda la esfera, y toda esa carga va a ser Q, ¿sí? La esfera va a tener un radio R, ¿sí? ¿Qué sucede si usted pone una carga puntual por fuera de la esfera, una distancia R, por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice en última la ley de Gauss? La ley de Gauss le dice, ¿sí?, que la carga que va a sentir, es decir, la interacción que va a sentir esta carga Q minúscula, ¿sí?, va a ser equivalente a usted poner toda esta carga Q de esta distribución esférica en el centro de la esfera, ¿sí? Entonces, esa era una interacción electrostática de Coulomb entre la carga Q minúscula y la carga Q mayúscula ubicada en el centro de la esfera, a esta distancia R, ¿sí? Entonces, eso en última es la ley de Gauss, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si usted, esta carga Q no está por fuera de la esfera, sino por dentro de la esfera, a una distancia R menor que R mayúscula, ¿sí? La ley de Gauss también le dice que si usted tiene esta situación, entonces la carga que va a sentir, que va a interaccionar con esta carga Q minúscula, no va a ser ya toda la carga Q mayúscula, sino una carga Q' mayúscula, que es la que va a estar contenida en una esfera de radio R minúscula, ¿sí? Entonces esta carga va a ser menor, ¿sí? Entonces, a menor distancia del centro, por supuesto, va a ser menor la magnitud de la distribución de carga Q que va a interaccionar con esa carga Q minúscula, ¿sí? Entonces, eso es lo que le dice la electrostática clásica a usted, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede si tenemos átomos? ¿Podemos reemplazar esa carga Q mayúscula? Por ejemplo, supongamos que tenemos, en este ejemplo, tenemos la capa K cerrada. ¿Qué significa una capa cerrada? Que todos los orbitales están ocupados, están completamente ocupados, están llenos, ¿no? La capa K sabemos que se compone del orbital 1s, ¿sí? Orbital Hartree-Fock 1s. Entonces vamos a tener dos electrones allí porque va a estar completamente ocupada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo un electrón, ¿sí?, muy alejado, ¿sí?, del núcleo, ¿sí? Si está tan alejado del núcleo, ¿sí?, este electrón, ¿qué va a sentir en últimas? Va a sentir entonces una carga. ¿Cuál va a ser la carga que va a sentir? Va a sentir una carga que va a ser Z-2, que sería la carga del núcleo, que sería Z, menos la carga de los dos electrones que estaban descritos por esa esfera, porque el otro electrón está muy alejado. No va a poder sentir toda la carga total, Z, ya que hay dos electrones que están ubicados acá, ¿sí? Entonces, estos dos electrones lo que van a hacer es apantallar la carga nuclear Z a una carga efectiva menor, Z-2, ¿sí? Z-2 por E, ¿sí? Se está muy lejos, ¿no? Pero, ¿qué sucede si este electrón de acá está cerca del núcleo, ¿sí? Entonces va a sentir una carga efectiva que ya no va a ser Z-2, sino que va a ser una carga efectiva que va a ser mayor que Z-2 en realidad, ¿no? ¿Sí? Entre más se acerque al núcleo, ¿sí?, esta repulsión del electrón, este 2 de acá, se va a ver disminuido. Se va a disminuir y va a sentir con más fuerza la carga del núcleo, ¿sí? Hasta que al final, si está tan cerca del núcleo, pues va a sentir toda la carga del núcleo, que sería Z. No sería Z. Ese Z efectivo se aproximaría a Z en últimas, ¿no? Si estamos por acá.
porque el electrón, que es lo que está difuso aquí, representado por este circulito sombreado rosadito, ¿sí? Vemos que entonces va a haber menor y menor cantidad de carga electrónica que está afectando a este electrón, ¿no? Y la carga del núcleo se va a ver más y más, se va a sentir con mayor fuerza todavía, ¿no? A diferencia de acá, que sí está muy lejos, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, ya sabemos que esta constante sigma se llama constante de apantallamiento y este efecto de reducir la carga nuclear, ¿sí? Se llama apantallamiento, por obvias razones, ¿no? Porque la carga se ve apantallada por esta carga negativa, ¿no? Y vimos, de acuerdo a lo que nos da la electrostática clásica, que esa magnitud de apantallamiento puede depender del grado de penetración del electrón en la región de los electrones internos, en este caso, que sería la capa 2 de la capa K, ¿no? ¿Sí? Entre más penetrante sea el electrón, entre más pueda penetrar en regiones más cercanas del núcleo, más penetrar en esta aquí, va a sentir menos carga negativa y va a sentir más la carga del núcleo, ¿sí? Es decir, el apantallamiento va a ser menor cada vez, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, pero resulta que en este modelo, ¿sí? Bueno, el valor de sigma, bueno, como Z efectivo depende de la carga de la distancia electrónica al núcleo, ya lo hemos dicho, ¿sí? Y ese valor de Z efectivo, pues puede tomar un valor mínimo de 1, por ejemplo, ¿no? Que es cuando el otro electrón está tan alejado del núcleo que va a sentir entonces la carga de todos los electrones restantes, ¿no? Si está muy alejado del núcleo. O un valor máximo de Z si está muy, pero muy cerca del núcleo, ¿no? Que ya el apantallamiento prácticamente no se va a dar, ¿no? Listo, ahora, a pesar de que sigma o Z efectivo depende de la distancia al núcleo, en este modelo en realidad sigma se toma como un valor constante, que es el valor promedio de sigma, ¿no? ¿Sí? Entonces, puesto que sigma es constante, Z efectivo también va a ser constante en este modelo, ¿no? Y se puede calcular. Este Z efectivo se calcula con métodos variacionales también, ¿no? Utilizando orbitales tipo Slater, donde se optimiza el exponente orbital, ese exponente que tenemos acá, ¿sí? Esta letra griega y aquí. Esta cantidad aquí es la que se optimiza con un método variacional. Y este de aquí, que recuerden que esta variable aquí, G, si no estoy mal, ya no recuerdo cómo se pronuncia, hace las veces de Z en un orbital atómico, ¿no? Entonces, en realidad termina siendo el Z efectivo, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, para ver si me están siguiendo. Supongamos que yo tengo el átomo de hidrógeno, ¿sí? Yo quiero el átomo de hidrógeno nomás, que tiene un solo electrón. ¿El Z efectivo a qué sería igual allí en el átomo de hidrógeno? ¿A la carga del protón? A la carga del protón, muy bien, Juan Camilo. Es decir, en este caso el Z efectivo sería 1, porque no hay otros electrones que estén repeliendo al electrón del átomo de hidrógeno, sino ya sería átomo de helio si hubiese otro electrón allí, pero es átomo de hidrógeno. Entonces, en este caso Z, el Z efectivo corresponde a Z. No hay apantallamiento porque no hay otros electrones. Ahora veamos el caso del helio, por ejemplo, ¿no? El helio, entonces yo voy a tener una carga, en este caso, voy a tener una carga negativa, ¿sí? Perdón, voy a tener una carga efectiva. ¿Ustedes qué opinarían de esa carga efectiva? ¿Sería menor que 1 o mayor que 1 o sería mayor que 2? ¿Ustedes qué opinan? Menor que 2. Menor que 2, muy bien, correcto, porque recuerden que la carga efectiva 2 es la carga nuclear sin apantallamiento del átomo de helio, ¿no? Entonces, solamente ese valor se va a ver es cuando el otro electrón esté muy, pero muy cerca del núcleo, ¿no? Pero en realidad, como no va a estar tan cerca del núcleo, sino que va a estar a una otra distancia promedio, entonces el Z efectivo va a ser menor que 2, ¿cierto? Muy bien, ¿sí?
Entonces, tampoco va a ser igual a 1, porque el igual a 1 sería cuando el electrón 2, el electrón que estamos analizando, esté muy lejos del electrón 1, ¿sí? Está tan lejos que va a sentir la carga del núcleo se va a ver completamente apantallada por un electrón, que sería en este caso Z efectivo igual a 1. Entonces ahí tenemos los dos extremos, Z igual a 1 y Z igual a 2. Tiene que ser un valor entre los dos. Y preciso, si se hace el cálculo, se obtiene el valor de 1.68. ¿Sí? Entonces es lo que nosotros esperamos, ¿no? Ahora viene el litio. El litio que tiene 3 átomos, 3 electrones, ¿no? También yo puedo hacer el mismo análisis y voy a tener entonces, en este caso, 2 cargas nucleares efectivas. Una para el electrón 1, para los electrones 1s y la otra para el electrón 2s, ¿sí? Porque recuerden que la carga efectiva va a depender del orbital en el cual nosotros estamos describiendo, si es un orbital 1s o un orbital 2s, ¿no? Y eso está acorde con lo que yo les decía, vean. El máximo, el orbital 1s va a ser más penetrante que el orbital 2s, eso ya lo vimos. Si hacemos la analogía de los orbitales como si fuesen orbitales hidrogenoides, ¿no? Porque ustedes ven que las formas son muy parecidas, entonces se puede hacer también ese tratamiento con grado de penetración de los orbitales. El orbital 1s va a ser más penetrante que el orbital 2s. Entonces, como va a poder estar más cerca del núcleo, la carga nuclear efectiva, vean cómo es un valor cercano a 3, de hecho. ¿Sí lo ven? Pero el orbital 2s, ¿qué sucede con el orbital 2s? Es un orbital que es menos penetrante. Un electrón en el orbital 2s va a tender a estar más alejado del núcleo. Entonces, debido a que va a estar más alejado del núcleo, entonces va a sentir con más fuerza, va a sentir mayor carga negativa. Los electrones 1s lo van a apantallar más. Por tanto, la carga nuclear efectiva pues va a ser menor aquí. ¿Sí lo ven? Entonces, sí ven que entonces, de alguna manera, estos resultados de Z efectivo tienen sentido y son resultados calculados, como yo les mencionaba, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, yo tenía una pregunta. Lo que pasa Dígame. es que por ejemplo, yo estaba viendo que el Z efectivo del helio es el mismo que nosotros calculamos por allá en el método variacional. Muy bien, es buen punto, Laura Sofía. Y es por esa razón que yo le decía, porque es que en realidad lo que se hacen es optimizar orbitales tipo Slater, ¿sí? Donde n pues es un número entero. Recuerden que en los métodos Hartree-Fock en realidad el n no necesariamente el n puede ser en el método tradicional variacional en realidad con orbitales tipo Slater, n también es un parámetro variacional, pero en estos métodos en realidad n no es un parámetro variacional. Lo único que se pone a variar es el exponente orbital. Y si usted se pone a ver la forma funcional del orbital 1s es la misma que teníamos anteriormente. Por eso cuando usted optimiza le da el mismo valor. ¿Sí? ¿Sí me sigue, Laura? Porque la función es la misma. Sí, profesor. Sí, pero buen punto, entonces, se dio cuenta. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? En el átomo de litio también se calcula con el método variacional esos con el dos método Z variacional efectivos. también, pero lo que pasa es que aquí usted tiene que utilizar ya funciones tipo Slater, no solamente 1s, sino funciones 2s, y va a tener dos parámetros variacionales, el exponente orbital del orbital 1s y el exponente orbital del orbital tipo Slater 2s. Entonces ya es un proceso un cálculo variacional con dos parámetros variacionales, ¿sí? Que usted también lo puede hacer, de hecho. Y eso le da ese resultado acá. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Bueno, de nada. Y así para los otros átomos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que eso van siguiendo las tendencias que uno obtiene, ¿no? Hay tablas mucho más elaboradas, por supuesto. De hecho, esos cálculos los hicieron por allá en los años 60, y no estoy mal,
unos señores de apellido Clementi y otros Raimondi, eran italianos, y entonces tienen recopilados los valores de Z efectivo de como de los primeros 90 átomos de la tabla periódica, ¿no? Incluso en el libro de Chamizo, ustedes lo pueden ver. Esa tabla, la tabla de Clementi y Raimondi, Chamizo la tiene. Venga, les voy a decir la página. Vamos a ver si la encuentro, porque por aquí la tengo. Eso, en la página 648 son estos coeficientes, ¿no? Venga, vamos a ver, voy a ver si. Voy a ver si puedo. Vamos a ver si les muestro el libro de Chamizo. Vamos a ver. Estructura atómica, el libro de Chamizo. Bien, aquí está el libro de Chamizo. La página es la 648. Todo esto que les estoy mencionando, como les digo, está en Chamizo en realidad, ¿no? Lo que pasa es que está un poquito más dispersa la información, pero mucho más detallada, porque es que Chamizo hace un análisis muy detallado de todo esto, ¿no? Aquí están, bien. Son las tablas que les decía. Vamos a rotar esto, a ver. Vean, aquí están los valores, ¿sí lo ven? Para todos estos átomos, ¿no? Vean, hasta aquí lo tiene hasta 54, pero las tablas originales tienen más valores en realidad, ¿no? ¿Sí? Para que lo tengan presente. En caso de que les salga alguna pregunta en el taller o en el examen que necesiten estas cargas nucleares efectivas, ahí están en Chamizo para que resuelvan, ¿sí? Bueno. El libro de Chamizo, bueno, hago un paréntesis, el libro de Chamizo es muy bueno, de hecho. Difícilmente uno encuentra, incluso en la literatura con libros en inglés, un libro tan detallado como el libro de Chamizo. Es una joya que está escrita en español porque los autores son mexicanos, de hecho, ¿no? Y como les digo, en inglés no van a encontrar un libro con toda esa información que tiene Chamizo, ¿no? Entonces, para los estudiantes que quieran seguir navegando en estas aguas, les recomiendo que sigan teniendo Chamizo como su libro de referencia, porque es de mucha utilidad. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno. Ángela, Daniela. Profe, yo tengo una pregunta respecto a sigma. ¿Uno Dígame. normalmente tiene valor de sigma o uno lo tiene que encontrar? Ángela, uno lo que obtiene es el Z efectivo, porque uno lo que hace es una optimización del número atómico Z en los orbitales tipo Slater, que es el exponente orbital, ¿sí? Entonces uno optimiza eso, entonces lo que uno obtiene es Z efectivo. Pero si usted obtiene el Z efectivo, usted también conoce el Z. Usted puede calcular el sigma, la constante de apantallamiento, ¿sí? Pero es la manera como se calcula es a través de Z efectivo. ¿Sí me sigue, Ángela? Sí, profe, gracias. Bueno, bien, de nada. Pero sí es buen punto. En realidad uno no calcula sigma, uno calcula Z efectivo. Bueno, entonces, en resumen, ese modelo yo lo voy a poner en el taller para que lo trajen con el átomo de helio, pero en resumen, para que vean cómo funciona. Pero vea que entonces, en últimas, en este modelo de carga nuclear efectiva, ¿sí? Usted termina teniendo una energía potencial efectiva, ¿sí? Para cada electrón. Esa energía potencial efectiva está escrita de esta manera. Aquí no lo estoy escribiendo en unidades atómicas, ¿no? Lo estoy escribiendo en las unidades SI porque tenemos la carga del electrón y tenemos la constante Coulomb, ¿no? Vean esta forma. Esta es la misma forma de la energía potencial del átomo de hidrógeno, ¿sí? De un átomo hidrogenoide, donde tenemos un Z allí. ¿Se acuerdan ustedes? Es la misma forma.
Entonces, dentro de esta aproximación, la energía potencial para cada electrón termina siendo una energía potencial de un átomo hidrogenoide con carga con Z igual a Z efectivo, ¿sí? Esto sería, como les dije, en el sistema SI, pero usted puede escribirlo también en unidades atómicas. Recuerden que en unidades atómicas, K sub E vale 1 y la carga elemental del electrón vale 1. Entonces, le quedaría de esta manera, ¿no? Sí, una manera más sencilla, pero sí quería mostrarlo de esta manera para que ustedes hicieran la relación. Entonces, en últimas, cuando usted escribe el operador hamiltoniano de un átomo multielectrónico, usted lo termina escribiendo como una suma de operadores hamiltonianos de átomos hidrogenoides, ¿sí? De esta manera. ¿Sí me siguen este pedacito o tienen alguna, o les quedó confuso? ¿Sí entienden de aquí a acá? Bueno, Sebastián dice que sí, Diego dice que no. Entonces voy a ilustrarlo de alguna manera, ¿no? Voy a utilizar la pizarra para que quede más fácil. Voy a extenderme un poquitico más en la clase, ya que hoy iniciamos la clase más tarde, ¿no? Entonces, para poder terminar este tema, ¿no? Los estudiantes que por alguna razón tengan que irse porque tienen otro compromiso, pueden hacerlo. Ustedes saben que la clase queda grabada. Entonces, pueden después consultar este último pedacito. A propósito, antes de continuar, ya varios lo han notado, que me han escrito incluso. Ha habido problemas cuando la clase se sube a campus virtual, perdón, a campus virtual, cuando la clase queda en Google Classroom, es que queda el archivo allí, pero no pueden ustedes verlo, ¿sí? No pueden ver el video, ¿no? Entonces, y se demora varios días en ponerse accesible, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de paciencia, que no sé por qué le está pasando eso a Google, pero se está demorando a veces varios días en que el video salga, ¿no? Estoy viendo maneras para ver que el video salga lo más rápido posible, ¿no? Pero si el video que ustedes ven allí no lo pueden ver el mismo día, esperen hasta el día de mañana, hasta el otro día, que posiblemente ya se pueda ver, o de alguna manera yo lo manipulo para que pueda verse. Bueno, entonces voy a abrir entonces la pizarra. Vamos entonces a ver si me queda la pizarra. Listo, ya la abrió. Vamos a ver si funciona. Bueno, esperemos a ver si funciona. Eso, ya funciona. Perfecto. Entonces vamos a devolvámonos un poquito a ver para que entiendan cómo es que funciona esto. Vamos a devolvernos al inicio de la clase cuando les había mencionado el operador hamiltoniano de un átomo, hamiltoniano electrónico de un átomo multielectrónico. Voy a escribirlo en la pizarra, ahorita les muestro la pizarra para tenerlo como referencia, ¿no? De hecho, vamos a hacerlo con el átomo de helio para que se entienda mejor, ¿no? Entonces sería menos 1/2. Menos Z. R1. Aquí. Aún no les estoy mostrando, espero un tiempo que estoy aquí trabajando, aquí para mostrarles, ¿no?
Listo, entonces vámonos adelante. Entonces, aquí lo tenemos. Este es el operador hamiltoniano del átomo de helio, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos, aquí lo que he hecho es reorganizar términos, ¿no? Recuerden que tenemos el operador de energía cinética que se compone del operador de energía cinética del electrón 1, operador de energía cinética del electrón 2, después viene la interacción de Coulomb entre el núcleo y el electrón 1, el núcleo electrón 2. Aquí debe aparecer un 2 en lugar de la Z, pero yo le puse Z para poder que ustedes vean la carga nuclear efectiva, ¿no? Ese Z aquí y ese Z acá, ¿no? Y tenemos la interacción entre los dos electrones, ¿sí? Que es el término de repulsión interelectrónica. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, muy bien. Ahora, qué le dice a usted el modelo de carga nuclear efectiva? Que la energía potencial de interacción entre los electrones, es decir, este término, ¿sí? Usted lo puede ver como en último, usted lo puede ver como para cada electrón, como lo puede ver como un potencial efectivo, de esta forma, ¿sí? De esta forma de aquí. Eso en últimas lo que le dice usted. Pero aquí no está eso en realidad como tal. Para poder llegar a esta expresión de acá, tenemos que devolvernos un poquito. Hacer esta aproximación, que es esta aproximación de acá, Aquí lo que le está diciendo a usted es que, subamos un poquito, es que esta interacción entre un electrón con los otros se puede ver de esta manera promediada con una carga negativa efectiva. Entonces, el átomo de helio tiene 2 electrones, entonces usted puede aproximar este término que yo tengo ahí resaltado, encerrado en un círculo rojo. Dentro de esa aproximación, usted lo podemos ver de esta manera. Como ya en unidades atómicas, como un sigma. No, este color no se ve muy bien. Voy a ponerlo azulito a ver si se ve mejor. Como un sigma R sub 1, ¿sí? Recuerden que estamos en unidades atómicas. Entonces, en unidades atómicas, E al cuadrado da 1, K sub E da 1, ¿sí? Entonces me queda pero recuerde que tenemos 2 electrones. Ese término que estoy escribiendo aquí, sería la carga negativa efectiva sobre la distancia del electrón 1 al núcleo. Pero tenemos 2 electrones, entonces hay que agregarle el otro. Sigma R sub 2 también, ¿sí? Entonces, este término de aquí, ¿sí? Un término que depende de la distancia entre los 2 electrones, lo que yo hago es expresarlo como la suma, ¿sí? De 2 cantidades que dependen de la distancia al núcleo, en realidad. Entonces, yo lo que hago es ese término que no era separable, lo separo en estos 2, ¿sí? Debido a de acuerdo a este modelo de carga nuclear efectiva. Entonces, lo que yo hago ahora, ¿qué es? Es, con esta aproximación, lo que yo hago es reorganizar términos. Pongo en el lado donde están los R1s, donde está el electrón 1, pongo el sigma R1 y acá el sigma R2, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, bien, entonces tenemos hasta aquí, ¿no? Entonces, pero vean lo siguiente, estos 2 términos de aquí tenemos el mismo denominador R1. Entonces yo digo, no, pues yo puedo ese denominador lo puedo entonces
sacar como factor común. Entonces me va a quedar menos 1/2. Bueno, aquí ya no va a ser igual, sino que esto va a ser ya aproximado, ¿no? Entonces ya voy a tener menos 1/2 del operador menos, entonces acá tenemos el R sub 1, ¿sí? Y acá tenemos el Z menos sigma. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo para el otro. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo puedo hacer esto, ¿no? Esto que tiene el mismo denominador, lo puedo aglutinar de esta manera, ¿sí? Pero Z menos sigma, ¿qué es? La carga nuclear efectiva. Esto me queda menos 1/2 menos la carga nuclear efectiva de este electrón menos 1/2 menos la carga nuclear efectiva R sub 2. ¿Sí lo ven? ¿Qué es lo que yo tengo acá? Uy, aquí ya hay que seguir más adelante. Eso. Solamente que aquí yo lo tengo es para un número arbitrario de electrones para un sistema multielectrónico. Este es el caso específico del átomo de helio, como resulta, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me vean entonces cómo surge esto en últimas que es la energía potencial. Esa es la energía potencial, ¿sí? Efectiva que está sintiendo cada electrón, ¿sí? ¿Sí me entienden? Bueno, excelente. Bueno, es un poquito sutil el asunto. Yo pensaba dejárselos a ustedes de tarea, pero verdad, posiblemente se hubieran confundido en el taller, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sigamos con el átomo de helio. Entonces, si ustedes se ponen a ver, esto es equivalente a escribirlo. Si ustedes ven aquí que aquí esto en realidad quitemos esto de acá, dejémoslo más bien hasta aquí. Si ustedes lo ven, esto es equivalente acá, ese término acá, primero ese término aquí. Ese término aquí, ¿qué es en últimas? Es el operador hamiltoniano de un átomo hidrogenoide con carga efectiva ZF. En lugar del Z entero, aquí es un número ya que no es entero, del electrón 1. Y este también es otro operador hamiltoniano. Pero para el electrón 2, ¿sí? Vean que un problema que no era separable debido a la interacción entre los electrones, con este modelo yo lo vuelvo separable, ¿sí? Entonces yo digo que es el operador hamiltoniano, y me fue algo que no quería. Un operador, entonces un sistema que no es separable lo vuelvo separable con este modelito. ¿Qué es lo que entonces yo tengo acá? ¿Sí? Entonces yo tengo un sistema de n electrones. Con esta aproximación lo termino convirtiendo en un problema de n átomos hidrogenoides con un valor de Z efectivo dado, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es resolver cada una de las exits asociadas con cada uno de estos operadores hamiltonianos, que yo sé cuál es la respuesta, porque ya la vimos para el átomo de hidrógeno, ¿sí? Para ese operador hamiltoniano yo ya sé cuál es la energía, ¿sí? La energía es esta, en últimas, ¿no? Esta va a ser aquí en realidad ese Z efectivo. Aquí me equivoqué yo. Eso es un error mío. Tengo que corregirlo de una vez que no se me olvide. ¿Dónde lo tengo yo aquí? Bueno, aquí lo tengo. Aquí no veo eso aquí, entonces me equivoqué yo. Vamos a hacer la corrección de una vez.
Listo, entonces aquí ya está. Aquí está, entonces el Z efectivo, en realidad acá, recuerden ustedes cuál es la fórmula para la energía de un átomo hidrogenoide. Es menos Z al cuadrado sobre 2N al cuadrado. Pues aquí ya tenemos el Z efectivo, ¿sí lo ven? Y además yo también puedo hablar de una distancia promedio o valor esperado de la distancia electrón-J al núcleo. Es una formulita que yo les puse en uno de los talleres, ¿no? Entonces también yo puedo hablar de esa distancia promedio con este modelo, porque en realidad es un modelo que termina siendo un modelo de electrones independientes, donde mi sistema multielectrónico, mi átomo multielectrónico, lo reduzco a resolver a un sistema de N átomos hidrogenoides. Y yo, como conozco la respuesta de uno, pues ya sé cómo van a ser las otras. Pero la respuesta no va a dar la misma, para no dar la misma energía o el mismo valor esperado de la distancia, porque el valor de Z efectivo cambia, ¿sí? Dependiendo de qué átomo yo trabaje, ¿no? Para el átomo de helio tiene este valor, pero para el átomo de litio tenemos valores diferentes en realidad, ¿no? De Z efectivo. Entonces, este valor cambia. Ya ustedes lo van a hacer como tarea. Van a calcular la energía electrónica de un átomo de N electrones, que usted lo puede aproximar como la suma de estas energías que salen aquí, ¿sí? Vean que este no es el método Hartree-Fock, porque el método Hartree-Fock, la energía no es la suma de las energías de las energías de los orbitales, en realidad, ¿no? ¿Sí? Pero acá sí, en este modelito sí es un modelito de electrones independientes en últimas, ¿no? Entonces termina siendo. Bueno, entonces dejemos hasta aquí porque ya se hizo tarde y algunos de ustedes ya tendrán compromisos. Ya la clase que viene ya sacamos conclusiones acerca de este modelo. ¿Hay preguntas al respecto, jóvenes? Si no hay preguntas, entonces voy a terminar la grabación.